Tío, ¿pero qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, El tío? rectangularismo es el futuro. Pero bueno, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? En el programa de hoy revelaremos la identidad de los creadores del movimiento rectangularista, que lleva entiendo teniendo un nada. gran auge y seguimiento entre la sociedad desde hace muchos años. Primera pregunta que os quiero plantear es cuál fue el principio y el origen de este movimiento. ¿Respondes tú? Bueno, verás, este es un movimiento realmente que a nivel filosófico lleva gestándose durante muchos siglos. Es una cosa que ya en la Edad Media aparecía en los retablos góticos. Lo que quiero decir con esto es que sus orígenes son bastante indefinidos. Buenos días y muchas gracias por contar conmigo. Realmente me apetece hablar de una cuestión como el rectangularismo, porque francamente es el nacimiento de un nuevo paradigma. Estamos ante la emergencia, y más que emergencia te diría que el estallido de una nueva forma de concebir la realidad. Es muy probable que no sea capaz de deciros nada realmente nuevo a este respecto, porque el rectangularismo ha penetrado hasta tal punto en nuestras vidas, en nuestras sensaciones, en nuestra forma de entender el universo, hasta la realidad más concreta, más palpable, que los historiadores todavía estamos ante la sorpresa de lo que significa toda esta nueva realidad en cuanto al cambio social, a la hora de entender el cambio social, que es al fin y al cabo lo que nos dedicamos. Y te puedo asegurar que estamos hablando de una idea que va más allá de lo anecdótico. Podríamos decir que ha permeado no solo en el campo de los estudios científicos o de la creación artística, sino que está en la realidad del día a día de todas las personas. ¿Quiere añadir algo más? Bueno, sí, yo lo que tendría que decir es que la forma es la base principal de todas las cosas. El resto de formas solo son formas complementarias a esta. Entonces, está por ejemplo este teléfono. Todos estamos conectados por rectángulos, no por teléfono. Las pantallas del ordenador igual. Sí, es una Es cuestión una cuestión de matemática. perspectiva. Hola chicos, hoy os vengo a hablar de rectángulos, pero no de cualquier rectángulo, sino del rectángulo más perfecto que existe, el rectángulo áureo. Se trata de un rectángulo parecido a este, ¿vale? En el cual la proporción entre sus lados es 1,618. ¿Qué quiere decir? Que el lado largo, es decir, que B, si tengo B, vamos a poner este B, vamos a poner a este A, y a este B, pues que B es 1,618 veces el lado A, ¿de acuerdo? Tiene una peculiaridad muy importante, y es que si yo a A le formo un cuadrado con su lado, es decir, yo el lado de A le pongo aquí, ¿de acuerdo? Este rectángulo que se quedaría aquí también sería un rectángulo áureo, ¿de acuerdo? Como es un rectángulo realmente perfecto, lo que voy a hacer yo es borraros este y poneros lo que realmente sería un rectángulo áureo. El rectángulo áureo, concretamente el más perfecto que hay, el que tendría las proporciones dichas, sería este. ¿Lo veis? Y dentro de él se forma una de las espirales, ¿vale? La espiral áurea, que está presente en la naturaleza. Y no solo en la naturaleza, sino también en obras de arte, como por ejemplo la Gioconda. La Gioconda también es un cuadro con forma rectangular donde tiene las proporciones áureas. No me extraña que el rectangulismo esté cogiendo tanto auge. Tenemos varios seguidores del movimiento, como por ejemplo la
la ya entrevistada Julia Bolívar, que es fiel seguidora de nuestro movimiento, o bueno, diversos seguidores que son anónimos porque hay tantos que... Vale. Bueno, pues yo la verdad es que al principio me parecía una locura esto. No terminaba de alcanzar a comprender la magnitud que tiene el rectangularismo. Pero entonces me abrió los ojos un compañero de artes que se llama Pablo. Y me dijo, Julia, ¿tú dónde duermes? Y yo le dije, en una cama, claro. Y me dijo, no, en un rectángulo. Y yo dije, me involucro al 100% con esto. O sea, ¿qué puedo hacer yo como delegada de facultad, como tesorera de campus, para que el rectangularismo entre en cada asignatura, en cada aula? Entonces reuní inmediatamente a todo mi equipo de delegación y buscamos tanto al decano de Bellas Artes como al rector de la universidad y les leímos el manifiesto rectangularista. Porque al final, o sea, si tú como artista te involucras con esto, al final vas a ser muchísimo, muchísimo más creativo y vas a tener éxito, pues seguro. Nosotros ahora mismo estamos en Cuenca, aquí también tenéis muchos seguidores en la ciudad de Cuenca, pero quería saber si este movimiento solo está en esta ciudad, si ha traspasado las fronteras de esta provincia o incluso del país. Yo personalmente no estoy muy seguro, no sé. No estoy seguro, pero es una cuestión filosófica, no es... aparte de un movimiento, es cuestión de perspectiva, como ya he dicho, es... el pensamiento tampoco hace falta exteriorizarlo, solo que ya viene con la persona, ya es parte de la forma de pensar de la persona, no tiene por qué ser nada Sí, en el de la Dalar zona. romano también, creo que se menciona en cierto momento. ¿Por dónde he viajado durante todo este año? Es decir, por festivales como Cannes, Venecia, Rotterdam, Berlinale. De lo que se hablaba, básicamente, incluso, o sea, se hablaba incluso más que de mi propia película, era del rectangularismo. Es decir, me parece un movimiento que a mí personalmente me fascina y es un movimiento que en muy poco tiempo desde Cuenca ha saltado al ámbito internacional y es perfectamente comprensible porque de alguna manera lo tiene todo, ¿no? Es decir, tiene vanguardia, tiene atractivo estético, tiene potencial político y tiene potencial renovador y transformador social. Yo creo que además en un año como el del COVID, ¿no? Donde está la población global, la población mundial está deseosa de respuestas, un movimiento como el rectangularismo ofrece, a lo mejor no ofrece respuestas, pero ofrece solución, a lo mejor no son soluciones, pero ofrece esperanza. Al principio se mostraban un poco escépticos, pero bueno, nos costó un poquito así argumentarlo, pero al final pues cedieron y dijeron que le iban a dar visibilidad al asunto. Y es que claro, tú lo piensas y si tú consigues que esto salga adelante, o sea, que la universidad diga que es representante del rectangularismo, es que seríamos potencia europea. Habría mucha más gente que se querría matricular con nosotros. Lo malo es que, bueno, pues claro, llegó la pandemia, recorte de presupuesto, ya no había dinero, y ahí empezaron las negativas desde el rectorado. Y bueno, pero nosotros no paramos. Desde que empezamos a tener esas negativas del rectorado, nos hemos manifestado cada viernes a favor del rectangularismo. Creo que esto está en la calle, creo que esto está en la televisión, esto está en todos los medios y en un mundo global es normal que arrastre cambios globales, ¿verdad? Desde luego no os estoy diciendo nada que no sepáis y que no sepa la gente más corriente. El problema es que esto tiene que llegar también al currículo educativo y todavía se perciben resistencias entre los docentes y entre los investigadores a asumir el nuevo paradigma, a asumir la nueva visión que debe transformar profundamente los conocimientos que transmitimos desde las aulas y en nuestro trabajo como investigadores y como divulgadores de la historia, pero no solo hablemos de la historia, podríamos hablar de cualquier cosa. Incluso podríamos utilizar el concepto del rectangularismo de una manera retroactiva, porque quizás el fracaso de determinados momentos revolucionarios ha sido no entender el potencial
que prestaba esta nueva forma de ver la realidad. Ofrece esperanza para un mundo que ahora mismo se ha quedado en suspenso, ¿no? Y yo creo que todo lo que tiene que ver con los rectángulos en nuestra vida, es decir, bueno, estamos en Cuenca, ¿no? Y el informalismo abstracto parte de aquí, ¿no? Estamos gente como Saura, gente como Tapies, gente como Martín Chirino, como Millares, ¿no? Es decir, Cuenca siempre ha sido una cuna de renovación formal, pero a diferencia del informalismo abstracto, que no creo que tuviera un poder transformador social y que políticamente no tenía el empuje que pueda tener el rectangularismo. Yo insisto que, no sé, o sea, yo creo personalmente que mi película podría haber ido mucho mejor si no hubiera estado tapada por el éxito del rectangularismo. En cierta medida es una putada, pero entiendo que es un movimiento transversal que es mucho más importante que mi narcisismo, ¿no? o que mi ego como autor. Si os volvéis vosotros más famosos que vuestro movimiento, o sea, vuestro movimiento, ¿cambiará algo o seguirá manteniendo su esencia? Yo personalmente considero que no, porque el rectangularismo es eterno. Y bueno, lo podemos ver desde en esqueletos del Mesozoico hasta, lo dicho, en retablos góticos, y probablemente en el futuro de la humanidad lo veremos también. Te pongo un ejemplo. En 1917, el constructivismo ruso Malevich, su cuadrado blanco sobre fondo blanco. ¿Cuál fue el fallo en un momento revolucionario en el que la imagen era tan trascendental para poder llegar a la gente y para poder abordar cambios profundos en la forma de construir una nueva sociedad? Que el cuadrado es obvio. El cuadrado es obvio. No se apostó por el rectángulo. De igual manera que podríamos decir que el mundo capitalista está más vinculado a la idea aristotélica, quizás demasiado desfasada por obvia, de la esfera como la figura perfecta. El rectángulo puede adaptarse, por lo oblongo, a nuevos formatos de entender la realidad. Creo que me explico bien, ¿verdad? Bien, lo podemos ver, por ejemplo, en el hecho de que siempre ha estado ahí. El hecho de que siempre ha estado ahí. No sé si en algún momento has visto algún libro que no sea rectangular. Los libros cuadrados están condenados al fracaso. Y esta es la primera impresión que te llega de un libro antes de abrir sus tapas y llegar a las letras. Lo que tenemos es una caja siempre rectangular. Esa es la primera información que nos transmite cualquier tipo de documento. Podríamos pensar incluso en los carteles electorales. Cuando se ha apostado por un cartel que no sea rectangular, dímelo tú, ¿ha triunfado? Lo podemos ver en las últimas elecciones a rector. Toda la propaganda electoral de nuestro nuevo rector ha estado basada conscientemente, porque esto, como te digo, es una realidad que ya está asumida y quienes se resistan a ello quedarán desfasados. Conscientemente ha recurrido al rectángulo y esa ha sido, sin duda, indudablemente, la clave de su éxito, ¿verdad? Mi siguiente pregunta, y espero que no cause ningún problema en vuestra relación, y es que quiero saber si Pero alguno... yo lo siento, pero ¿Perdón? hasta luego, aquí demasiadas... Tío, ¿dónde vas? ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Inadecuado. Perdón, estamos grabando. Lo siento mucho. Pero bueno. Escúchame, no. Espera. Tienes que volver. Tienes que volver porque te fan. Bueno, oye, tío, tienes que volver. Ya, tío, fuera del trabajo. Nos viene bien. Va, por favor. Es para mejorarlo, tío. ¿Solucionado? Sí, Sí, mis está todo disculpas. bien. Vale. A ver, respetamos seguir. tu opinión, pero tiene que ser consciente de que, aunque haya escapado aquí porque no hay rectángulos, fuera también hay mires. otras formas que no son rectángulos. No lo mires y ya Entonces, está. no lo mires. Sí, Mi sí, cara sí. también es circular, pero bueno. Entendido. No, pero hay patrones. Vale. Es una cuestión de patrones. Pues mira al móvil de tu compañero, por ejemplo, o ponle un fondo de pantalla de rectángulos Podemos o ábrele proseguir. Minecraft. Podemos proseguir. De acuerdo, seguimos con la entrevista. Adelante. Y entonces la pregunta ya para terminar, y que quiero que la penséis muy bien, ¿qué pasará si desaparece lo que entendemos como concepto de rectángulo?
¿Crearíais un nuevo movimiento con esa nueva forma que pueda no existir? ¿O seguiríais intentando mantener viva esa forma rectangular? Yo creo que en esto hemos debatido mucho tiempo, muchas veces, mi compañero y yo. Y yo creo que los dos coincidimos en que si la figura geométrica no llegara a existir, probablemente nos atendríamos a otras formas relevantes, como por ejemplo el cuadrado o, en el peor de los casos, el triángulo. Pero nosotros, sobre todo, rechazamos la calidad de las formas irregulares como formas adecuadas para el avance de la humanidad. De acuerdo, ha sido muy interesante teneros aquí. Os agradezco vuestra presencia, sobre todo que hayáis aceptado revelar vuestra identidad en esta exclusiva que vamos a emitir. Esperamos seguir escuchando de vosotros, que vuestro movimiento siga en auge y muchas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. El rectangularismo al principio pensaba que no iba en serio, que era una cosa un poco aleatoria, pero la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta de que funciona, de que es una corriente que se está haciendo poco a poco universal. Cada día, sobre todo en mi ámbito, en el ámbito creativo, en el ámbito de las productoras, se está utilizando cada vez más. Nosotros hemos notado un cambio brutal desde que lo utilizamos. Muchísimos clientes nos están llamando solo por utilizar el rectangularismo. Estamos haciendo mucho videoclip, mucho vídeo corporativo, mucho documental que está utilizando las técnicas del rectangularismo y la verdad es que ha supuesto un antes y un después para nosotros. ¿Por qué rectangularismo? Porque es una cuestión que lleva mucho tiempo enmascarada por el silencio y que nosotros consideramos que debe de ser recuperada y traída a la superficie. ¿Por qué el rectangularismo? Bueno, porque creo que es un hecho que todo está formado por esta figura y si hay cosas que no son rectangulares es porque son formas complementarias al rectangularismo. ¿Creéis vosotros el rectangularismo o os creó él a vosotros? Más bien nos creó él a nosotros, sí. Bueno, el rectangularismo ya venía existiendo desde hace mucho tiempo, pero fuimos nosotros los que nos dimos cuenta de este protagonismo de esta figura en los cuerpos y las figuras y decidimos llevarlo un paso más allá. Entonces estamos haciendo una especie de complot rectangularista para apoyar el movimiento. ¿Qué quisiera decirle a todo el mundo sobre el rectangularismo? Pues que sean atentos, que sean especialmente atentos en los patrones que la madre naturaleza te muestra y sobre todo en la capacidad que tiene uno mismo para ver, ¿cómo decirlo?, las geometrías que superan lo mundano del hombre. ¿Qué quisiera decirle a todo el mundo sobre el rectangularismo? Pues que se unan a nosotros, que no sean tan ignorantes y que dejen de evitar la realidad. ¿Cuál es el mayor exponente natural del rectangularismo? ¿El mayor exponente natural? ¿A qué se refiere, perdona?
¿Cuál es el mayor exponente natural del rectangularismo? La propia forma. Todo, el universo entero. La espiral de Fibonacci, sin ir más lejos, es una mentira. Eso, la figura importante no es la espiral en sí, son todos los rectángulos que en ella se esconden. ¿Y cuáles son los límites del rectangularismo? Ninguno, definitivamente. ¿Cuáles son los límites del rectangularismo? Pues los lados y las esquinas. ¿Qué opinas de tu compañero Paco Lambrado? Bueno, he de decir que al principio era todo muy dinámico, había mucho compañerismo, había mucho apoyo entre nosotros, pero con el paso del tiempo veo que es muy tozudo y que está muy cerrado de mente porque no quiere expandirse a lo que es abrir un poco las fronteras del concepto del rectangularismo y al final siempre acabamos discutiendo de vez en cuando, pero creo que lo superaremos. Bueno, sí, Vicente y yo últimamente estamos teniendo algunos problemas respecto a la calidad de algunas geometrías, como el triángulo, y el cuadrado. Le he visto hablar mucho sobre la calidad de la forma triangular, tontear, en resumen, con estas figuras geométricas, ¿no? Y bueno, yo estoy, digamos que yo soy más radical respecto a esa postura. ¿Es verdad que crees que los cuadrados son rectángulos? Sí, ¿por qué no? Porque en realidad nunca sabremos con exactitud cuánto miden los lados de un cuadrado, porque puede medir un cuadrado, porque tiene que medir todos los lados de un cuadrado exactamente iguales y a simple vista no podemos medirlo con exactitud. Pueden medir 4 y el otro 4, tal. ¿Sabes que Paco va diciendo que te estás ablandando? ¿Cómo que me estoy ablandando? Te estás ¿Pero ablandando. de qué va este? Que no eres un rectangularista ya. ¿Cómo que no? ¿Opinas que te gustan más los cuadrados? No, el que no es un rectangularista es él, que es un cerrado de mente. Yo apoyo el rectangularismo, pero él lo apoya, pero con esa visión tan fascista y tan nazi que está ya muy desfasada. El rectangularismo no funciona si es así de cerrado de mente. ¿Pero en serio quieres que salga eso? Pues sí va a acabar pasando de todas formas. Este tío siempre ha sido un nazi. Vicente, te he escuchado. ¿Qué me has escuchado? ¿Qué estáis haciendo grabando ahora? ¿Qué es esto? Corta, ahora Corta. No, te he escuchado, tío. Bueno, ¿y ¿Me qué? has llamado nazi? Pues sí, si te lo iba a acabar diciendo. ¿Por lo de las tesis de Farfán? Sí, el mierda ese. Que des por culo, tío. Eres un zorro de mente. Ábrete un poco. Se acabó. Joder. Pues sí, se acabó. Se acabó. Sí, se acabó. Haz esto. Creo que ahora va a ir todo mucho mejor. No me sigas, tío. Corta la cámara. Que no me sigas. Que no me sigas. Vale, lo hacemos otra vez, ¿no? Porque... Sí, porque... Bueno, ¿Pero y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿cómo que qué ha pasado? ¿Se han transferido? Pues no. ¿Pero tú crees que esto se va a arreglar? Pues sí, si el rectangularismo nunca se va a morir. Pero... Que le dé por culo. ¿Pero la vas a hacer tú solo? Bueno, ya veremos. No quiero pensar en ello, pero puede ser. ¿Pero lo van a dejar? Pues claro. Si la corriente domina el mundo. Hostia, pero ahora solo tiene una pierna. Pero ahí todos ya lo estás... Que le den por culo. Yo puedo. A la mierda. Vale.
Creo que el rectangularismo ha llegado para quedarse, creo que el mundo se está acostumbrando a él, creo que nos estamos adaptando poco a poco y que de aquí en adelante la gente va a ser rectangular por naturaleza. Creo que el rectangularismo no es solo un movimiento artístico, creo que es una corriente sociocultural que ha venido para quedarse. Bueno. Es que parece una fástica mal, ¿eh? ¡Ay, la madre que me parió! Pero, ¿para dónde queréis que me vaya? Vamos a Pero está cerrada. No. Que salga para este lado. Y luego pues cruzar para allá. Ah, vale, me voy para allá. Claro, porque así. La última imagen tuya es entre un triángulo, un rectángulo difuso. Venga, vale. Rectángulo difuso. Venga, la última. Tío, las putas tesis, ¿cómo se te ocurre meterte con ellas, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tío. Perdona. Tienes que... Lo siento, pero no. Tienes que quedarte. Perdona. Escúchame. ¿Qué le ha pasado? Creo que ya se puede ir. ¿Puedes traerlo de vuelta, por favor? Espera ahí un segundo. Ven, te ayudamos. Tiene que volver, Juan. Tiene que volver. No creo que la pregunta haya sido... No sé. No he dicho nada fuera de lugar. Se ha ido la puta luz. Yo creo que si está oscura es mejor, ¿eh? Eso ha sido una señal. En la cámara no se va a ver nada. La cámara ha hecho de repente ¡pum! Claro, pero en plan, igual que se ve solo una silueta puede ser bueno. No. ¿De nuevo? Otra vez tenemos que sacar uno. ¡Encender la puta luz! ¡No la apagues! No sabemos cuánto tiempo tenemos. Rápido. Raúl, ¿estás? ¿Se ve? ¡Let's go! Yo, con diferentes directores o productores que he ido hablando pues, por todos mis viajes por el mundo, ¿no? Se me ocurre gente como, no sé, Pedro Almodóvar o gente así. Uy, voy a empezar otra vez porque es que estoy improvisando y no... Qué bueno. El inicio del festival es semana. Es buenísimo. Sí, pero sí. Es que lo de meter Pedro Almodóvar me ha dificultado. ¿Cuál es el mayor exponente natural del rectangularismo? El mayor exponente natural. ¿A qué se refiere, perdona? ¿A qué te refieres? En plan, en la naturaleza. Repetimos la palmada. Segunda palmada, ¿eh? A ver, un momento. Ahí. Vale. Impresionante aplauso.